Como ya sabemos todos, Apple trae productos realmente innovadores y muy atractivos. De hecho, te cuento una anécdota de último minuto. Recientemente acaba de obtener una patente por la cual presentaría posiblemente en el futuro un iPhone enrollable, lo que se llama rollable. Lo que quiere decir que vos podrías tener apenas un tubito en la mochila, en un bolsillo y estirarlo y podrías disfrutar de un iPhone. Sin embargo, para que esos productos finalmente lleguen al mercado, debe pasar mucho tiempo y además tenés que comprarlo para tenerlo. Entonces, en materia de la realidad, la noticia que vamos a hablar, que Mark Gurman acaba de lanzar, es una bomba a partir del desarrollo de Apple GPT. Bueno, requiere mucho análisis, mucha información. ¿Y dónde va a ser? Hoy, en tu canal preferido del universo Apple en español. ¿Cuál va a ser? La manzana mordida. Comencemos. Y muy recientemente el mismísimo Mark Gurman para Bloomberg dio una noticia increíble en la que informa que Apple se apresura a crear funciones de inteligencia artificial generativa de próxima generación para ponerse al día, obviamente con OpenAI y Google. La empresa ha desarrollado un marco que llamarán Ajax para crear estos LLM y la implementación de un potencial Apple GPT internamente. Su objetivo es un producto de consumo para el próximo año. Apple GPT, Ajax, cuántas cosas, LLM, ¿qué significa? Vayamos por partes. Actualmente, los grandes modelos de lenguaje, ¿qué significa LLM? LLM significa Large Language Models. Y son estos sistemas que estamos disfrutando constantemente, estos chatbots, por las cuales a partir de un sistema de preentrenamiento podemos generar y transformar contenidos disponibles generativamente. Es decir, generamos esos contenidos que hemos preentrenado a partir de modelos muy grandes, lo que permite el Big Data. Esos análisis de grandes estructuras permiten una interacción mucho más fluida. La estamos viendo con productos de los dos grandes contendientes que existen actualmente, porque tenemos OpenAI por un lado y recientemente el modelo basado en tecnología Lambda de Google, que se llama Bard. ¿Por qué digo dos? Sí, hay un montón, pero muchos de los otros que hay están basados en motores previos. Por ejemplo, OpenAI tiene su propio servicio que se llama ChatGPT. Sin embargo, en la colaboración que tienen con Microsoft presentan Bing. Pero ambos están basados en la misma estructura de lenguaje, del modelo de lenguaje. Entonces vamos a circunscribirlos con uno completo, y por el otro lado está Google, que la viene peleando de atrás, sin embargo viene creciendo mucho. Sin embargo, esta noticia de Mark Gurman para Bloomberg cambiaría completo el escenario. Por un lado lo estamos esperando, es evidente. Apple no puede quedarse por detrás. Pero hay que entender, el contexto global. Vamos a tratar de ubicarnos. Por un lado tenemos que comprender, como te decía, que los jugadores vienen con muchos años. Actualmente la gente de OpenAI ha presentado GPT-4. ChatGPT es un modelo, un chatbot, en el cual vos podés interactuar, pero tiene múltiples limitaciones. Si bien actualmente han presentado una app que funciona realmente fluido, con muy buena velocidad, las limitaciones son claras. Tenemos en muchos de los modelos que están disponibles 30 interacciones, un límite bastante acotado de la cantidad de tokens, es decir, palabras en el contexto global de la comunicación. Y también OpenAI con ChatGPT no estaría vinculado del todo a Internet, por lo tanto sus recursos se limitan al momento del snapshot de la base de datos. En contrapartida, y gracias a esa increíble combinación que logró Microsoft, Bing está totalmente conectado. Y si querés mi opinión altamente subjetiva y personal, pero desde el punto de vista de usuario, es lejos la mejor implementación. Bing de Microsoft se presenta como algo muy bueno, muy fluido, con vinculación dinámica. Tiene el modo creativo que lo vuelve muy divertido. Tengo ambas aplicaciones de OpenAI o que utilizan el motor de OpenAI instaladas en mi iPhone. Y me doy cuenta que utilizo con mayor frecuencia Bing porque el modo creativo es más divertido. Te contesta con emojis o emoticonos, te contesta de una manera mucho más coloquial, las respuestas suenan más humanas y en el contexto conversacional funciona muy bien.
Además, está conectado a la base de recursos de Internet y funciona como un navegador optimizado con buscador integrado. La aplicación está muy bien, la verdad que hay que reconocerlo. En contrapartida, ChatGPT presenta varias ventajas, pero su modelo de pago realmente implica un valor, una cuota mensual que debes pagar constantemente si querés disfrutar de servicios no tan limitados. Sin embargo, sí hay limitaciones. Pero de golpe apareció un tercer jugador que venía muy por detrás, pero se puso muy rápido en la misma sintonía. Si bien es evidente que viene por detrás y el tiempo influye muchísimo en el avance de estos modelos, Bard de Google se ha adelantado muchísimo. Y cuando lo vemos en materia de todo lo que te permite, tanto desde el buscador como desde el chatbot, al igual que su vinculación con los recursos de Workspace, que quiere decir sus planillas de cálculo, sus editores de texto y toda esa vinculación posible que tenés de las interacciones, está realmente muy bien logrado. Ahora bien, volviendo a Microsoft, dijo no nos vamos a quedar por detrás. Entonces presentaron Copilot. Copilot que tiene varias cuestiones. Actualmente, esta noticia es de mediados de julio, fines de julio, sí, va a tener un valor de $30 por usuario en la versión corporativa. También hay rumores que tendría una versión de pago para los usuarios comunes, los usuarios finales. Sin embargo, por ahora ya es oficial $30 por mes. En mi opinión está bien. Pagar por un servicio que te va a ahorrar un montón de tiempo y que está dentro de tu ecosistema de trabajo de Office y que te permite analizar tus planillas, interactuar dinámicamente, buscar patrones, generar presentaciones, transcribirlas, generar los contenidos, a mí me parece bien que se pague. Pero Microsoft dijo, vamos un escalón más, ganándole a toda la industria y vinculándolo con su sistema operativo, con Windows. Windows Copilot se presenta como un sistema en el cual vas chateando y te ayuda a mejorar tu experiencia de usuario. O sea, es perfecto. Si nos ponemos altamente estrictos, y dado que Microsoft no tiene entorno de móviles, bueno, Google tiene no solamente el desarrollo de sus propios Pixel, sino además son los dueños de Android y también de, por ejemplo, Chrome OS. Por lo tanto, ahí la competencia se va a poner afilada. ¿Y qué pasa con la gente de Apple? Apple GPT, ¿cómo llega? Por un lado, según los rumores del mismo Mark Gurman, lo que dicen es que llegaría en 2024, también con las gafas, con muchas cosas que llegarían recién el año que viene. Por lo tanto, en el mejor de los casos va a tener un año de atraso, y un año en este tipo de adopción de tecnologías es mucho. Qué interesante Apple GPT. Sin embargo, interrumpo un segundito para recordarte que podés ser miembro de nuestra comunidad activa, la Manzana Mordida VIP. Este mes no sorteamos un premio, sorteamos dos. Un Apple TV de última generación, el mejor, el que tiene puerto de Ethernet para que vea los contenidos con la más alta calidad, y un Watch SE de última generación. Ambos sorteos, al igual que podcast, cursos, un grupo de Telegram. Todo incluido en tu suscripción de la Manzana Mordida Plus. Así que toda la información en la caja de descripción. Continuemos analizando cómo será este nuevo servicio del Apple GPT. Apple GPT, a ver. Por otro lado, lo que sabemos es que su nombre interno, aparte de Apple GPT y que se estaría utilizando por los propios empleados de la compañía para optimizar procesos como un chatbot interno, por ahora a modo de pruebas, tendría un codename de Ajax. Y no creo que sea por el equipo de fútbol, pero probablemente sí tiene que ver con la tecnología. Ajax, concretamente, significa la abreviatura de Asynchronous JavaScript and XML. Es la tecnología que permite, por ejemplo, a las páginas web comunicarse con un servidor en segundo plano sin la necesidad de recargar la página en la que está. Esos típicos indicadores que van cambiando en tiempo real sin tener que apretar F5, Control R o Command R en el caso de Mac. La página no necesita recargarse y la vinculación con el servidor te entrega una devolución inmediata de datos o de interacción. Está muy bien. Y supongamos que el nombre no fue al azar y sí tiene que ver. Y pensemos en ese horizonte de muy buenas noticias que Apple encuentra el balance perfecto que mantiene la privacidad por un lado, pero que genera una interacción absolutamente inmersiva y personalizada. ¿Cómo sería eso? Supongamos que tenemos el chatbot, vamos a llamarlo Apple GPT por ahora, puesto en nuestro iPhone y nosotros estamos interactuando. Muchas de las
interacciones deberían registrarse localmente utilizando los chips, los silicon de Enclave, que vienen encriptados y que se quedan en el móvil. Eso hace que no se comparte información sensible con los servidores. Sin embargo, como es un modelo grande de lenguaje, no lo podemos tener todo en el móvil, sí necesita vincularse. Si logran un balance donde toma la información de los servidores, pero manteniendo una personalización exacta que está en mi móvil y que accede por API sin vincularse y sin divulgar mis preferencias personales, supongamos que me interesa Messi y supongamos que le voy dando algunos parámetros de entrenamiento de cómo me gusta que interactúe conmigo, si es como un amigo, si es de manera coloquial, cómo me gustaría que se dirija. Y todo eso se va registrando en mi iPhone. Entonces, espontáneamente, que sería como el último escalón de estos modelos generativos, me podría contar las fechas en las que va a jugar ahora en la MLS en Miami o cuándo va a haber información, y yo podría decirle, agendámelo para que lo vea en el Apple TV, o prepárame una cita para que lo vea con amigos y lo podemos compartir online. Esa vinculación podría ser uno de los grandes puntos a favor de Apple en contrapartida del resto. Ellos tienen un ecosistema sólido con millones de usuarios, que si bien probablemente sean menos que los usuarios que tienen Windows o menos que los usuarios que tienen Android, es un ecosistema completo e integrado. Si pudiéramos obtener ese tipo de información con una personalización que sea eterna, ¿qué quiere decir esto? Que cada una de las interacciones queden almacenadas en Enclave y queden encriptadas en mi propio iPhone. Entonces yo le podría decir, ¿te acordás que hace algunas semanas estuvimos hablando de cambiar el aspecto del iPhone o personalizar el fondo? Y que ese Apple GPT recuerde esa conversación que sucedió semanas y pudiéramos retomarla, o que estuviéramos trabajando en un atajo y varias semanas más tarde pudiéramos continuar donde lo habíamos dejado ese proceso. Ese tipo de ventajas son las únicas que le veo positivas a Apple por sobre la competencia, que a pesar de llegar un año más tarde o tal vez varios años más tarde, puedan darle una ventaja competitiva, porque al final, para un usuario, tener una aplicación, otra o un entorno en tu móvil, si no te da un plus, vas a elegir la que mejor se comporte y que finalmente, si todas son de pago, la que represente el menor valor que tenés que pagar con el mejor servicio y la mejor calidad. Eventualmente me lo dirás en los comentarios. Espero que así sea. Y bueno, si te gustó este episodio, podés regalarnos un me gusta, suscribirte y considerar ser parte de nuestra comunidad activa. Tenemos cursos increíbles y sorteos. Este mes sorteamos no uno, sino 2 premios. Un Apple TV, el último, el mejor Apple TV, y además un Watch SE de última generación para que lo puedas disfrutar. Esto está bueno porque duplicás tus posibilidades de ganar, porque se lo van a ganar distintos, el premio se lo van a ganar distintos usuarios suscriptores. Toda la información en nuestra caja de descripción, al igual que tenemos cursos, podcasts, no te lo pierdas. La Manzana Mordida VIP. Solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Hasta próximos episodios.